Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. Pues muy buenas tardes, amigos del Equipo Libertario. Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de nuestro webinario Más Innovación, Menos Regulación, el cual realizamos en conjunto con Somos Innovación, la red latinoamericana de la innovación. Agradecemos mucho tener en esta ocasión a Franco Martín López, el cual, bueno, es arquitecto, es director del Observatorio Urbano de la Fundación Internacional BAPES y, bueno, pues un conocedor muy profundo del documento que el día de hoy vamos a discutir, que es la nueva edición, la edición 2021 del Índice Latinoamericano de Economía Colaborativa. Muy buenas tardes, Franco. No sé si quieras comentarle a nuestro público algo sobre ti. Buenas tardes, Víctor Hugo. Muchas gracias por invitarme a esta presentación. Es un placer para mí estar acá en representación de tanto, bueno, de Fundación Bases como de Somos Innovación para poder hablar de la nueva edición, la edición latinoamericana del Índice de Economía Colaborativa que hemos lanzado en el 2021 y, bueno, poder hacer algunos aportes para los oyentes y los espectadores. Muchas gracias, de verdad. Contar contigo, porque además, bueno, tú eres muy modesto, no lo dices, pero bueno, eres además un activo participante en toda esta discusión que existe en América Latina sobre arquitectura libre, sobre ciudades libres. Bueno, entonces me parece que es también útil que la gente conozca estos rasgos tuyos, pues para que te invite también a este tipo de discusiones que son también actualmente tan llamativas y tan de último grito en América Latina. Franco, sobre el documento que vamos a discutir el día de hoy, el Índice 2021 de Economía Colaborativa. A mí cuando me hablaron del índice, bueno, yo dije, ¿qué es la economía colaborativa? Has de perdonar mi ignorancia. Entonces, yo quisiera primero preguntarte, por si también algunos amigos del auditorio tienen esta duda, ¿qué es esto de economía colaborativa? ¿Cómo definirlo y con qué se come y para qué sirve? Bien, perfecto. Bueno, Víctor Hugo, primero, muchas gracias nuevamente por tus palabras. Es verdad, yo soy de grado arquitecto y en la Fundación siempre me he especializado en toda la temática que tiene que ver con ciudades, principalmente una mirada del urbanismo desde la perspectiva liberal, y desde las alternativas y las opciones y las soluciones que puede traer esta mirada a los problemas de las ciudades. En eso es verdad que el índice de economía colaborativa trata una problemática netamente urbana, porque en el fondo lo que está tratando es esta nueva oleada de opciones de interacción y de transacción de bienes económicos, de adquisición de bienes y servicios, que por supuesto tiene una modalidad netamente digital, muy ligada al uso de teléfonos y de aplicaciones móviles, del uso de Internet particularmente, y asimismo, y esto es relevante entenderlo, lo que hace es quizá pone una enorme cantidad de recursos que antes estaban dejados fuera del mercado o cuyo uso era mucho más ineficiente porque era complejo ponerlos a disposición de la gente porque no eran recursos utilizados solo, quizá con una mirada comercial, y por lo tanto era muy compleja esa posibilidad de compartir lo que uno tenía
con desconocidos sin que, bueno, eso genere un inconveniente. Y bueno, las nuevas herramientas digitales facilitan un poco esta posibilidad de tomar recursos que antes estaban en muchos casos existentes o en otros casos quizá eran recursos que se tienen que poner a disposición especialmente de los consumidores, pero que eran de difícil disposición y que, bueno, lo que se hace es básicamente se reducen, para el que entienda algo de economía lo va a comprender, se bajan drásticamente los costos de transacción. Los costos de transacción son los costos que tiene cualquier, por así decirlo, interacción humana o desde una perspectiva más económica de las interacciones humanas, para poder lograr los mínimos acuerdos de interacción que se requieren para que haya un intercambio y una adquisición de bienes y servicios entre oferentes y demandantes, ¿no? Entre el productor y el consumidor. Para darles un ejemplo simple, imagínense el caso, yo creo que el más fácil, el más simple de entender es posiblemente lo que es compartir departamentos o compartir una habitación, que es parte, imagínense que uno vive en una casa que no puede alquilar de manera tradicional porque usualmente la habita, pero en momentos particulares puede ser que no la habite, por ejemplo, cuando se va de vacaciones, o por ejemplo que tenga al revés, tenga una casa, imagínense una casa de verano o de fin de semana, una casa que uno utiliza más como de vacacional y es personal, que la utiliza esporádicamente, pero durante mucho tiempo no la utiliza, y como en una forma tradicional, de un alquiler tradicional, es difícil de poner a disposición y quizás armar por uno mismo un sistema para ponerla en alquiler durante periodos cortos, extremadamente costoso y complejo. Surgen aplicaciones que tienen mecanismos internos de facilitar eso, ya establecen plataformas en las cuales los oferentes pueden poner esos recursos a disposición, y luego hay una enorme cantidad de mecanismos que no solamente le permiten al demandante, al consumidor, acceder, comparar y elegir estos productos, sino además también contratarlos y por sistemas de ranqueo, puntuación, evaluación mutua, comienza a haber una especie de mundo por así decirlo, del autocontrol, en el cual la gente comienza a tener buena información respecto de qué tipo o qué calidad o cuán bueno o malo es un consumidor o un productor en este tipo de plataformas, porque hay otros que en base a su experiencia los han calificado. Entonces, al eliminar la incertidumbre, bajar el riesgo, se colabora en la reducción del costo de transacción a través de este tipo de herramientas que permiten intercambiar información de manera muy ágil, que antes era extremadamente complejo. Imagínense también el ejemplo de los autos. Una persona, por ejemplo, hace un recorrido todos los días desde su casa al trabajo y se sabe que posiblemente haya un montón de personas que hagan un recorrido similar o parte del recorrido en común y que podrían utilizar los espacios vacantes en el vehículo para transportarse a cambio de quizás una paga, pero siempre surgen los problemas de, bueno, cómo establecer el contacto entre estas personas, cómo comunicar cuándo se va a realizar el viaje y cuándo no, de qué punto a qué punto, cómo cobrar o no. Y bueno, surgen plataformas como las plataformas tradicionales de autos compartidos que permiten comenzar a facilitar este intercambio de información. En el fondo, ninguna de estas aplicaciones está inventando nada nuevo, lo que están haciendo es utilizar las nuevas herramientas de la digitalización y de los teléfonos móviles y de Internet para estructurar canales muy fluidos y dinámicos de intercambio de información que permiten este proceso. Ya, si pensamos cuáles son, para ir un poco a lo que es el eje del índice de economía colaborativa, cuando uno mide compartir departamentos, o cuando uno mide compartir autos, o cuando uno mide compartir incluso, por ejemplo, espacios de gimnasio, o lo que es compartir o utilizar los servicios de e-scooters que empresas ponen a lo largo de la ciudad, o lo que es contratar servicios como si fuese un servicio de taxi, pero quizá con una dinámica mucho más ágil y una posibilidad de cambio y de reestructuración menos encorsetada que la que tiene el servicio tradicional municipal de los taxis en casi todo el mundo. Uno en el fondo lo que estaba haciendo es utilizar cosas que ya existían, o sea, servicios que no eran demasiado nuevos, pero simplemente se los está canalizando de otra manera para que puedan utilizarse más, ajustarse más la oferta a la demanda real. Y en el fondo, y esto es importante recalcarlo, la economía colaborativa lo que está haciendo es permitir un uso mucho más eficiente de los recursos, porque al permitir estos nuevos canales, objetos, bienes y otros bienes que tienen la posibilidad de brindar servicios que antiguamente estaban
quizás subutilizados por esta dificultad de coordinar la interacción entre oferta y demanda, pasan a estar dentro del mercado y por lo tanto aumentan sustancialmente la eficiencia de los recursos. Creo que posiblemente todavía no hayamos visto para nada lo que es acercarnos al techo de las posibilidades que esto puede tener, porque la posibilidad de compartir bienes para eficientizar el tiempo de uso y la productividad, por así decirlo, que puede llegar a tener algunos bienes que se utilizan, podría ser mucho mayor, y esto recién está empezando. Muy bien, muchas gracias por esta explicación tan amplia y que va a ser muy útil para muchos de la gente que no conocía este nuevo concepto. Ahora bien, arquitecto, yo quisiera saber, bueno, ¿qué mide el índice? ¿Quiénes lo elaboran? ¿Por qué se comprometió Somos Innovación y Fundación Bases en la discusión, en el auspicio de este índice, que por otro lado, pues me parece muy importante, pero quisiera saber exactamente, bueno, qué es lo que hay detrás de este índice y quiénes lo confeccionaron? Bien, el índice fue confeccionado por básicamente Somos Innovación y Relial. Para que tengan una idea, estamos hablando también de la coordinación, eso sería desde el lado de vista latinoamericano, y eso en coordinación y en conjunto con el Consumer Choice Center. Estas tres organizaciones son de distinto carácter. Consumer Choice Center es una especie de institución que se dedica a investigar temáticas que tienen que ver con el consumo desde una mirada de libre mercado y la generación de reportes de distinto tipo. Y por otro lado, encontramos a Relial, que es la red de instituciones liberales de América Latina, y por otro lado Somos Innovación, que es una red o una alianza de organizaciones de América Latina, principalmente centradas en promover lo que es la reducción de las barreras que impiden la implementación de estrategias alternativas innovadoras que no solamente tienen un rédito económico y una mejora en términos económicos, sino también en términos sociales y humanos. Y por otro lado, remover algunas de estas barreras que están impidiendo no la aplicación de estrategias innovadoras o de elementos innovadores, sino también lo que sería el surgimiento de nuevas estrategias innovadoras y de innovación en líneas generales desde la propia Latinoamérica para el resto del mundo y para el propio subcontinente. Yo pertenezco particularmente a Fundación Bases, que es una de las organizaciones fundadoras de la red, que tiene una larga trayectoria trabajando básicamente en lo que es el ámbito liberal y la promoción del libre mercado también en general de la remoción de barreras, de impuestos y de trabas estatales en Argentina ya hace más de 15 años. Muy bien, muy bien. Pues si quieres comenzamos a diseccionar un poquito el índice, arquitecto. Dime exactamente, bueno, cuáles ciudades o cuántas ciudades analiza, cuáles son las mejores y las peores, por qué son las mejores y las peores, y a lo mejor, bueno, hablamos un poquito al final también de las ciudades mexicanas, que puede ser muy importante pues para el público mayoritario de este programa. Bien, perfecto. Bueno, en líneas generales lo que hemos encontrado, se han tomado 44 ciudades distribuidas a lo largo y ancho de Latinoamérica, y lo que se hizo fue evaluarla a cada una de ellas en estos distintos aspectos que te comentaba previamente. Estamos hablando de lo que son los e-scooters, la disponibilidad de e-scooters, la disponibilidad de servicios de gimnasios compartidos, la disponibilidad de servicios de la posibilidad de compartir departamentos o habitaciones, y después otros dos servicios que fueron evaluados fueron los autos compartidos y los servicios de demanda, o sea, de transporte a demanda, como pueden llegar a ser una especie de inversión renovada del antiguo servicio de taxis, muchas veces utilizando en este caso o autos que están específicamente dedicados a ese fin, o en algunas ocasiones la posibilidad de gente que provea con su propio auto el servicio momentáneamente, ingrese y egrese del sistema, que esa es una de las grandes ventajas. Estas nuevas herramientas de la economía colaborativa no solamente ponen bienes al servicio de todos, sino que además permiten que esos bienes ingresen y egresen del sistema y no sean necesariamente bienes exclusivos para una actividad económica. Entonces uno tiene un auto y uno momentáneamente en determinado horario puede proveer el servicio y luego salir, y no que necesariamente su auto tiene que ser un taxi que cumple determinados horarios, como es
el sistema anterior y puesto solamente y exclusivamente a disposición del servicio de taxis, por ejemplo. Dicho eso, cuando se evaluaron las 44 ciudades en estos aspectos, siempre orientados respecto de la disponibilidad del servicio, no se estaba haciendo un análisis tanto legislativo respecto de las restricciones o no, sino de la disponibilidad del mismo, o sea, cuán inserta estaba la ciudad en el mundo de la economía colaborativa. Lo que se encontró fue que las ciudades se podían distribuir en un puntaje de 0 a 100 internamente cada una, y luego se podían agrupar en base a su puntaje en distintos niveles. Eso dio eventualmente la aparición de 13 niveles, de las 44 ciudades se distribuyen estos 13 niveles, muchas veces más de una ocupando el mismo nivel, el mismo estadio. Los primeros 2 puestos son ocupados, en primer lugar, el primer puesto es ocupado por Río de Janeiro y Bogotá, que encabezan la tabla con la mejor y la mayor puntuación, y en segundo lugar están las ciudades de Alajuela, Sao Paulo, San José, Pueblo de Zaragoza, que es, bueno, la mejor ciudad mexicana ocupando el ranking. Si uno se aleja un poco más, podemos encontrar a Santiago de Chile en el tercer puesto, y en el cuarto puesto volvemos a encontrar a ciudades mexicanas con la Ciudad de México, compartiendo teniendo la exclusividad en el cuarto puesto, y luego compartiendo en el quinto puesto Lima y Monterrey la ubicación junto a la Ciudad de Buenos Aires. Si uno quisiera ocupar los peores puestos ya sobre el final de la tabla, los últimos 2 puestos, el 12 y el 13, son ocupados en la peor puntuación. Salto, la ciudad de Uruguay, junto a San Miguelito, con una puntuación de 45 sobre 100, mientras que el puesto número 12 está ocupado tanto por La Paz como Puerto Limón, con una puntuación de 50. Para que se dé una idea, en el primer puesto Río de Janeiro y Bogotá tenían el máximo de la puntuación, estamos hablando de 100 puntos. El segundo puesto, donde se encontraba también dentro de otras 3 ciudades más, Pueblo de Zaragoza, con la puntuación de 95, bueno, luego Santiago de Chile con 93, México, la Ciudad de México en el cuarto puesto con una puntuación de 90, y Monterrey y Lima en el quinto puesto, junto a Buenos Aires, una puntuación de 85. Fíjense que es esa la variación del máximo puntaje que se le podía otorgar, mientras los primeros 5 puestos rondan entre 85 y 100 puntos de 100 en total que se pueden obtener. Sobre los últimos puestos estamos hablando de entre 45 y 50. Dicho eso, si queremos tratar de profundizar un poco más en lo que quizá gran parte de la audiencia particular que acá nos convoca le puede llegar a interesar en el caso de México, bueno, ya nombramos algunas. La mejor ciudad puntuada es Puebla de Zaragoza, dentro de las ciudades mexicanas. Luego es seguida por la Ciudad de México. Al mismo tiempo a continuación, en el punto número 5 encontramos a Monterrey. Luego de eso podemos seguir con Guadalajara, y finalmente se ubica Tijuana. Para que se den una idea, Tijuana está prácticamente al final de la tabla, mientras las otras ciudades estaban en el segundo, cuarto, quinto y sexto lugar. Tijuana está ubicada en el puesto 11, bastante despegada del resto de las ciudades y ubicada ya casi al final de la tabla. Bien, me parece que nos acabas de dar una imagen muy general de los resultados del índice. Yo solamente tendría que comentar, Franco, que bueno, muchos de estos lugares tienen que ver, bueno, con la regulación en contra o a favor de estos servicios, a los impuestos que se van cobrando. En este caso, el gobierno del presidente López Obrador, una de las ocurrencias que tuvo fue precisamente aplicar un nuevo impuesto, a pesar de haberse comprometido de no crear impuestos a este tipo de servicios online. Entonces, eso es básicamente lo que demerita el buen lugar de las ciudades mexicanas. Aparte, bueno, como también apunta el propio índice, bueno, prohibiciones como la prohibición de scooters en Puebla. ¿Tienes algún dato adicional de cómo pueden las ciudades mexicanas aumentar su importancia en el índice? Porque además no solamente un índice cualquiera, me parece que es un índice
de futuro, de servicios que hacen más ricas a la gente que lo usan, a los usuarios, a la gente que solicita sus servicios, pero también que rompe esta tradición centenaria en América Latina de monopolios públicos y de aliados cercanos al gobierno, sindicatos, etcétera. ¿Cómo podrían las ciudades mexicanas y en general muchas de las ciudades latinoamericanas poder aumentar su importancia en el índice? Bien, en ese sentido es para poder tener un impacto sustancial sobre la disponibilidad real de este tipo de servicios, es crucial entender que, si bien uno puede entender que deba existir alguna regulación marco que establezca algunas cuestiones mínimas, principalmente en general respecto de la disponibilidad y la veracidad de la información que se exhibe en las plataformas y en estas nuevas herramientas, y al mismo tiempo algunas cuestiones relativas a seguridad, cuando eso lo amerite. Imagínense, por ejemplo, que uno pueda establecer cuestiones mínimas básicas respecto de que un auto que va a proveer un servicio de este tipo tenga un seguro, por ejemplo. Aunque en líneas generales muchas veces eso está requerido igual, pero digo, doy un ejemplo, presuponiendo que en algún lugar puede no ser el caso, fuera de una especie de marco mínimo común que uno pueda establecer, que no vaya mucho más allá. Lo importante es entender que toda la sobreregulación extremadamente específica, que muchas veces lo que hace es llevar esta lógica al máximo y ser tan específico que lo que termina haciendo es rigidiza el sistema socioeconómico al punto en el que cualquier innovación que se realiza, tanto en el lugar como en otro lugar, y se quiere tratar de incorporar, como no se ajusta perfectamente, queda excluida y requiere demasiado tiempo en términos burocráticos hasta que el Estado lo detecta, lo aprueba, lo logra incorporar en términos legales, o por otro lado, se establecen normativas específicamente orientadas a la protección y el beneficio de unos pocos, como puede llegar a ser un gremio de conductores o como puede llegar a ser la industria hotelera, por ejemplo. Muchas veces hay corporaciones que tratan de mantener un servicio monopólico u oligopólico. A veces estas corporaciones, no me refiero a que necesariamente son una empresa, digo, pueden ser una empresa, pero muchas veces puede ser simplemente una corporación entendida como si fuese una especie de grupo de personas, como los taxistas, por ejemplo, como un sector económico que está abroquelado y que tiene para beneficiarse en términos personales, en términos propios, porque la regulación, al eliminar competencia, lo que hace es permitir que quienes ya están en el mercado o quienes han ingresado previamente al mercado y son protegidos por la regulación, se vean beneficiados porque pueden o proveer un servicio de menor calidad, o proveer menor cantidad de servicio, o proveer un servicio al mayor precio, depende de cómo sea la estructura y qué servicio estemos hablando, eso va a variar, sin que la demanda pueda reaccionar y alejarse de su servicio hacia otros porque simplemente no tiene opciones. Si la tarifa está establecida por ley, o por ejemplo, si la cantidad de taxis que se pueden establecer es un número fijo y no puede haber más, si ese grupo de taxistas provee un mal servicio, los autos no están limpios, hay pocos y por lo tanto no pasan a determinados horarios, no sé, cualquier tipo de problema que pueda llegar a tener el servicio, el consumidor no tiene una alternativa por la que optar de mejor calidad que aparezca para poder simplemente cambiar de servicio, simplemente porque está limitado por ley quién o cuántos pueden proveer ese servicio. Lo mismo muchas veces pasa aunque usualmente no tienen una regulación existente, pero en algunos casos se implementa la industria hotelera. La industria hotelera, en emulación a lo que ha hecho la industria del taxi contra los servicios básicamente de poder alquilar el servicio de transporte como si fuese un taxi, pero por este tipo de plataformas, lo que trata de hacer es impedir que ingresen en muchos casos las nuevas aplicaciones para compartir o viviendas o habitaciones, porque saben que eso les quita parte del mercado. Ahora, claro, todo ese grupo de gente específico y en líneas generales minoritario, que se está beneficiando a expensas del resto, se ve perjudicado con este tipo de plataformas, pero la enorme mayoría del sistema económico, y cuando hablo del sistema económico hablo de la enorme mayoría de las personas, de la gente de a pie, se ven beneficiados claramente, porque lo que encuentran es más alternativas que no solamente quizás se ajustan mejor
a lo que ellos necesitan, sino que al mismo tiempo empiezan a proveer un servicio que, como hay mayor competencia, empieza a ser de mejor calidad y de mejor cantidad y a menor precio, porque la competencia, y esto es una cuestión básica de la economía, en líneas generales lo que hace es que condiciona a los productores, a los oferentes, a satisfacer de la mejor manera a la demanda, al consumidor, porque es la única manera que tienen de hacer que ese consumidor les pague, les compre, les consuma lo que ellos proveen como bienes o como servicios, porque no tienen otra alternativa, no tienen manera de atarlos a lo que ellos quieren. Ahora, cuando nos alejamos de estos servicios, de estas estructuras en libertad e incompetencia, lo que empezamos a encontrar es que los consumidores quedan atados, la demanda queda completamente atada a o lo que el regulador diga o lo que la oferta decide hacer. Y en ese sentido es muy difícil lograr que el sistema político, el Estado, el gobierno, controle con el nivel de profundidad y de dinamismo y en tiempo real la calidad de los bienes y servicios como para que sean mejor que el control que pueda hacer la demanda simplemente retirándose de un oferente y pasando a otro. Como cuando uno elige la comida, uno lo trata mal en un bar, le provee un mal servicio cuando él pide la comida, simplemente deja de ir, se va a otro. Ahora imagínense lo que sería si la cantidad de bares estuviese limitada, el precio estuviese limitado, el tipo de oferta de comida estuviese limitado. Eso genera graves inconvenientes. Muy distinto es tener un marco regulatorio, como decir simplemente, bueno, en los bares tiene que haber, no sé, una salida de emergencia o un extinguidor o eventualmente cada tanto tiempo tiene que haber una revisión mínima para ver que las cocinas están en condiciones. Ese tipo de marco mínimo que permite el servicio en libertad y en competencia, con bajos costos para los oferentes, es un marco viable, pero cuando se interviene demasiado el sistema no. Ahora, hay dos puntos cruciales. Por un lado, hay una última objeción a los sistemas de control más políticos de este tipo de servicio, que es que, además de que es difícil para el Estado hacer el mismo control que hace en tiempo real y de manera descentralizada y constantemente la demanda sobre los productores, por otro lado, el Estado tiene un problema grave que es que los funcionarios políticos, tanto los electos como los no electos, siempre están sujetos a la posibilidad de corrupción por parte de los productores. O sea, se imaginan que o el gremio de taxistas o una cámara hotelera, etcétera, tienen la facilidad de, cuando tienen una especie de mercado atado, comenzar a utilizar herramientas de presión formales e informales sobre los funcionarios políticos para que los beneficien o no controlen o se encarguen de no hacer cumplir lo que uno esperaría sería correcto, más allá del atraso propio que puede llegar a tener un sistema de control legislativo en el cual muchas veces las leyes quedan, por así decirlo, fuera de tiempo y quedan vetustas. Pero en consonancia con eso es importante entender que al mismo tiempo las regulaciones marco que uno puede establecer sobre sistemas relativamente abiertos, donde ya no está controlada la oferta, también pueden pecar de ser demasiado extensas. Y en ese sentido siempre es importante asegurarse que los marcos que uno genera para que la actividad se pueda desarrollar tengan en líneas generales costos bajos. ¿Qué son costos bajos? Pueden ser desde cosas que haya que abonar específicamente para poder proveer el servicio, como un sellado de un trámite para una habilitación, o desde las exigencias que se le hace, porque si a una habitación en una casa le va a pedir que tenga una salida de emergencia, por ejemplo, que es lo que le podría pedir un hotel, lo torna tan oneroso que es imposible que nadie lo provea. O también puede haber sistemas más indirectos de aumento de costos que deben ser evitados, como por ejemplo que los tiempos de un trámite burocrático de habilitación sean tan extensos que no permitan de que de manera dinámica se ingrese y se egrese del mercado. Todas estas cuestiones son las que se deben ser tenidas en cuenta para reducir las barreras para la implementación de las herramientas de plataformas de la economía colaborativa. Y en eso América Latina, en líneas generales, está bastante atrasada a nivel mundial. Si bien hay una variación grande entre las distintas ciudades y muchas veces esto depende de la política local, por esto se mide en líneas generales ciudad por ciudad, porque son aspectos que influyen mucho sobre el servicio y que usualmente, por razones históricas, han sido delegadas a los municipios para que las regulen, y son los municipios los que han entorpecido o no el paso de lo que es la oferta y los productores y el servicio.
Por otro lado, y por supuesto también a veces cuestiones comunes a nivel o de las provincias, estados o de las naciones, quizás con medidas más que regulatorias, aunque pueda haberlas, en muchos casos medidas que tienen que ver con impuestos. Si uno tiene una economía extremadamente asfixiada por impuestos, por más que las regulaciones específicas del sector no sean demasiado grandes, en general la economía se ve trabada y este sector no queda excluido del problema. Sin embargo, lo que tiene América Latina es la posibilidad de un enorme, por así decirlo, avance. En primer lugar, América Latina tiene la ventaja que suele ser beneficiada de manera indirecta por avances que se hacen en otros continentes, en otras naciones, entonces no asume los costos del desarrollo de estas tecnologías. Y esto usualmente sucede en parte porque el desarrollo de estas tecnologías no se puede hacer por el atraso que tenemos y por la gran presión en términos de ahogamiento de la innovación, pero al mismo tiempo tenemos la ventaja que estos desarrollos se hacen en otras economías y luego se pueden, por así decirlo, importar, incorporar, y tenemos un enorme terreno para avanzar. El nivel de falta de dinamismo y de incorporación de estas nuevas plataformas y de apertura de la economía en este sentido es tan grande que hay mucho terreno para avanzar, y los mayores beneficiados van a ser siempre la población, una enorme población que en líneas generales suele tener unos niveles de pobreza mayores que en los de otras partes del mundo, principalmente lo que es Europa, quizá, y América del Norte, quizá una parte de Oceanía y Asia, y por otro lado porque son personas que, o en general en nuestras economías encontramos que hay una enorme cantidad de recursos, no son economías completamente atrasadas como pueden llegar a ser algunas economías, si bien en América hay algunos ejemplos, en líneas generales la economía, por ejemplo, lo que es la África subsahariana, donde realmente ha habido tan bajo nivel de inversión que no hay ningún nivel de recursos, ni siquiera a nivel de la familia en algunos casos, o son extremadamente bajos. En América Latina hay algún grado de capitalización, por así decirlo, y de recursos que puestos en el mercado de manera mucho más eficiente pueden colaborar en un desarrollo económico mucho más profundo. Muchas gracias, Franco. Nos ayudaste mucho a entender qué es esto de la economía colaborativa, por qué es importante medirla y cuál es la situación de ciudades en América Latina y más en particular en México en este índice. Que me parece que al final este tipo de apps que se agrupan en este término de economía colaborativa, lo que hacen es convertir al consumidor en rey, y que precisamente por eso el gobierno y las corporaciones cercanas a él se le oponen con tanta viveza. Entonces yo creo que como consumidores debemos de exigir más y mejores apps, precisamente porque van en beneficio de todos y cada uno de nosotros. Yo te agradezco mucho, arquitecto, esta explicación tan amplia. No sé si quieras agregar algo que yo no te haya preguntado, que tú quieras remarcar para finalizar ya este programa. No, en líneas generales coincido plenamente con lo que dijiste respecto de que este tipo de herramientas lo que hacen es conformar al consumidor en rey, y en eso es netamente un problema de defensa al consumidor, por así decirlo. Durante los 90 hubo un auge de la aparición de movimientos y de mecanismos incluso formales de defensa del consumidor en los estados latinoamericanos, pero muchas veces se quedaron en creer que a través de una oficina de reclamos estatales eso se iba a poder lograr, cuando en realidad la mejor herramienta es el trabajo para la reducción de la burocracia de parte del Estado, la ampliación de la competencia, y que con el mecanismo de la competencia es que se provee el mejor servicio de defensa al consumidor, porque es la misma competencia la que habilita, la que empodera al ciudadano y al ciudadano como consumidor activo. En ese sentido creo que es crucial. Realmente me parece que no hay demasiado más para agregar. Creo que ha sido una charla muy interesante, quizás como nota externa a la problemática, pero sí entendiendo que, bueno, estas temáticas son temáticas netamente urbanas, a quienes les interese continuar expandiendo y profundizando lo que son las problemáticas urbanas desde una perspectiva como la que hemos estado viendo. Nosotros de Fundación Base tenemos trabajos que están muy relacionados con el tema. Hemos trabajado mucho en el caso de la ciudad de Rosario desde el Observatorio Urbano, tratando de hacer diagnósticos y elaboración de propuestas respecto de qué políticas hay que implementar a nivel urbano para que la ciudad mejore. Simplemente como un ejemplo, una ciudad intermedia o una gran ciudad de la Argentina
que puede ser un buen ejemplo para el resto de las ciudades latinoamericanas, y también desarrollamos un curso específico sobre políticas públicas para ciudades, donde estos temas se ven netamente abarcados, que lo desarrollamos anualmente. Bueno, ya hemos dado 2 de las 5 jornadas de este año, pero bueno, los invitamos a anotarse y por supuesto a continuar y poder tomar el curso el año que viene. Dicho eso, Víctor Hugo, te agradezco mucho. Muchas gracias, arquitecto. Vamos a colocar tanto la dirección del índice como la forma de contacto con Fundación Bases, y vamos a buscar esta información de los cursos que nos señalas, pues para colocarla en los subtítulos, y yo creo que va a haber un buen impacto. Te agradecemos mucho, arquitecto, mucha suerte, que tengas una buena tarde, y yo le agradezco a todos los amigos de México Libertario que han visto esta emisión, bueno, pues a que nos sigan mirando, sigan participando en nuestras actividades. Hacemos muchas semanalmente, subimos mucho material a las redes, y bueno, buscando precisamente satisfacer muchas de sus necesidades. Gracias al arquitecto Franco Martín López, gracias a Fundación Bases, gracias a Somos Innovación, y nos estamos viendo en la próxima emisión de nuestro webinario Más Innovación, Menos Regulación. Hasta luego. Bien, hasta luego.